acompañarlos esta noche y qué bendición que podamos aprender juntos sobre la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, maravilloso, que siempre está con nosotros. Yo te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, comprender la palabra que tú hoy quieres darnos, Señor, el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Con mucho respeto, Señor, y humildad, yo me hago a un lado, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a mis hermanos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 39 y vamos a leer la santa palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Iglesia, el tema que hoy traigo para este sermón es: haz las cosas como para Dios. Iglesia, Dios nos llama a ser imitadores de Él. En Efesios 5:1 podemos ver: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esa es una tarea diaria, día tras día nosotros trabajamos en ser imitadores de Cristo. Pero muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana nos olvidamos de cómo es hacer las cosas como para Dios. Y tras una petición, una bendición puntual de este mundo, Dios se convierte en ese amigo que está exclusivamente cuando nosotros lo necesitamos. Y nos olvidamos de ser esos hijos excelentes que Dios nos está llamando a ser. Y es cuando empezamos a renegar de lo que tenemos, cuando empezamos a ser desagradecidos de lo que Dios con amor nos ha dado, cuando nos quejamos de nuestro trabajo, cuando vemos que el Señor está bendiciendo a un hermano o a un familiar y nos comparamos al punto de que sentimos que quizás esa bendición no la merecíamos más nosotros que esa persona. Y nos empezamos a involucrar con tantas cosas de este mundo que empezamos sin querer a alejarnos de Dios cada vez más, alejarnos de lo realmente importante, de su aprobación, de Dios, de la relación con Dios, y nos olvidamos que en nuestro día a día habla muchísimo más de nuestra relación con Cristo que el ir a la iglesia. Dios nos eligió a ti y a mí para ser excelentes, todo con su ayuda y para su gloria. En Romanos 8:28 dice: para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto quiere decir que no solamente buscamos ser excelentes o hacer las cosas como para Dios en nuestros momentos buenos, sino también en lo que nosotros no consideramos bueno. Pero ¿cómo podremos alcanzar esa excelencia a la que Dios nos está llamando? ¿Cómo podremos empezar a hacer las cosas como para Dios o hacer las cosas como para Dios? Para entenderlo vamos a estudiar un poco acerca de la vida del joven José. Su historia la encontramos en el libro de Génesis.
José era el 11º hijo de los 12 hijos de Jacob. José era el hijo amado de Jacob. Jacob lo amaba más que sus otros hijos. Y eso hizo que sus hermanos le aborrecieran a José. Además que José era un hombre de Dios y Dios le hablaba por medio de sueños. Entonces Dios le dijo a José, o le confirmó a José, que él iba a tener una posición de liderazgo frente a sus hermanos e incluso frente a sus padres. Cuando José se acerca, porque él era un joven de 17 años, a contárselo a sus hermanos sienten envidia e incluso pues lo odian aún más gracias a esto. Un día, sus hermanos estaban en un lugar llamado Dotán, estaban pastoreando ovejas y Jacob le pide a José que por favor vaya y le lleve suministros a sus hermanos. José, como era un niño obediente, va a llevarle suministros a sus hermanos y cuando los encuentra, él estaba muy alegre de encontrarlos, pero sus hermanos no. Y mientras él se acerca a sus hermanos idean un plan para matarlo. Ahí es cuando Rubén se levanta y dice como, no lo vamos a matar, no vamos a ensuciar nuestras manos con sangre, sino porque no, más bien lo arrojamos a una cisterna, que eran pozos muy grandes que hacían para recolectar agua a los judíos, y lo dejamos morir ahí, de hambre, sin que nuestras manos se llenen de sangre. Entonces sus hermanos consideran esta propuesta, entonces deciden no matarlo. Sin embargo, Rubén, las verdaderas intenciones de Rubén era luego más tarde recogerlo y dejarlo en libertad. Sin embargo, no sabía Rubén lo que iba a pasar, y era que sus hermanos, mientras él estaba cenando, creo, venía una caravana de ismaelitas y ellos vendieron a José a los ismaelitas sin que estuviera Rubén ahí. Y es aquí donde yo quiero que nos centremos el día de hoy, porque esta no era una situación fácil de José, para José, no era un momento fácil, él era un niño mimado que tenía que convertirse en un hombre esclavo en la misma noche. Y aquí podemos ver que lo único que tenía José claro, porque él no renegó, la palabra no nos habla de que él haya renegado o dicho algo malo, sino que por el contrario todo lo que hacía él hacía y prosperaba porque Dios estaba con él. ¿Y cómo podía hacerlo sin entender que Dios estaba con él? O sea, él estaba tranquilo, estaba triste en su corazón. Yo me imagino a José pensativo, como de qué fue lo que tan malo yo hice para que mis hermanos me odien de esta manera y me hagan esto. Adicional, pues él pasó de tener una vida con su familia, un trabajo, a ser esclavo, a no saber con quién se iba a enfrentar, ni quién iba a ser su amo. Y aún así vemos en su palabra vemos en la palabra que José halló gracia ante los ojos de Potifar porque Dios estaba con él. Y aquí vemos a un José esmerado por hacer las cosas bien. Para entender un poquito acerca de este punto, vamos a iniciar con nuestro estudio. Primer punto en Números Romanos. Definición de excelencia. La excelencia en el hombre es un proceso continuo y armónico de mejoramiento. No se trata de ser mejor que los demás, sino tratar de dar lo mejor de sí. Cuando leemos nuestro texto principal en Génesis 39:3, dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él. Incluso siendo esclavo en situaciones que nosotros podemos considerar desfavorables, él mostró que se puede ser excelente, que se puede dar lo mejor de sí. Porque él entendía que no lo hacía para Potifar, sino que estaba trabajando para Dios Todopoderoso.
De esta manera, por más pequeña que fuese su tarea encomendada, él la hacía con excelencia, como para Dios. Buen día, amados hermanos. El día de hoy tengo la gran oportunidad de compartir con ustedes una de las grandes promesas que Dios nos ha traído en su palabra. Hoy vamos a ver las promesas espirituales, así lo he titulado. Vamos a sacar nuestra Biblia en Éxodo 6 al 8. Yo lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por mi pueblo y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y las daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos permites recordar tus grandes promesas, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque en tus manos encontramos refugio. Hoy, Señor, queremos recordar y queremos que por favor nos ayudes, Señor, a escribir esta preciosa palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿qué pasó en Egipto? Recordemos que José había sido vendido por sus hermanos, fue a Egipto, se ganó el favor del faraón y fue gobernador de todo Egipto. Calmó el hambre del pueblo de Israel. Pero después de mucho tiempo, el faraón que estaba con José se murió y subió un nuevo faraón. Este faraón tuvo miedo. ¿Tuvo miedo por qué? Porque el pueblo era un pueblo próspero, porque el pueblo era un pueblo fuerte, porque todo lo que los israelitas hacían se multiplicaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Así como está contigo y así como está conmigo el día de hoy. Entonces él se llenó de miedo y empezó a oprimirlos. Entonces les quitó todo, empezó a esclavizarlos durante 430 años. ¿Tanto tiempo? Sí, 430 años. Durante todo este tiempo, los israelitas empezaron a adoptar culturas de los egipcios. Empezaron a adorar otros dioses, los dioses falsos, y empezaron a olvidarse del Señor. Pero llegó un momento en que ellos recordaron las promesas, se cansaron y empezaron a orar al Señor, empezaron a rogar al Señor y Dios los escuchó así como te va a escuchar a ti, como me va a escuchar a mí. Así, hermanos, los escuchó. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? En su infinita misericordia, en su infinito amor por la humanidad, envió a Moisés. Pero antes de liberarlos, ¿qué quería el Señor? Quería que la relación con ellos fuera más fuerte, quería que hubiera una confianza, quería que hubiera una relación entre el pueblo judío y Dios. Entonces, manda a Moisés y les dice que les manda unas promesas con Moisés. ¿Para qué? Para recordarles que él estaba con el Señor. Esta palabra de hoy se llama las promesas espirituales. Como punto número 1 vamos a ver qué son las promesas. Las promesas es un ofrecimiento que hace una persona y que se compromete a realizarla. En este caso, hoy se está comprometiendo Dios contigo a decirte, lo voy a cumplir, porque Él es un Dios de promesas, Él es un Dios fiel, Él es un Dios de fidelidad y va a cumplir todas las promesas a su debido tiempo. Obviamente, primero, Él nos ama y lo más importante para Él es nuestra salvación. Así que, sea la promesa que Dios te haya hecho, la va a cumplir. Como punto número 1 en Romanos vamos a ver qué son las promesas. Ya les había dicho. Como punto número 2, ¿cuáles son las promesas para su pueblo? Escuchen bien, para su pueblo, no para todas las personas, para su pueblo. En toda la Biblia nosotros encontramos muchas promesas, muchas, pero hoy vamos a citar 7 promesas. Número 1, lo encontramos en Éxodo 6:6, la parte B.
Yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Dios promete quitarle a los israelitas, esas cargas tan pesadas que habían puesto los egipcios. Ellos los sometían, ellos los esclavizaban, ellos los maltrataban, los oprimían y les daban muy, muy duras tareas. Por eso ellos clamaron al Señor para que los liberara. Pero yo te pregunto hoy, hermano, ¿de dónde te sacó a ti el Señor? A mí me sacó el infierno. Sí, hermano, yo estaba en el infierno, estaba perdida, porque estaba alejada del Señor, porque estaba cometiendo pecados. Y la palabra de Dios dice, todo pecado lleva a la muerte y a la muerte eterna. Pero Dios tuvo misericordia y me sacó del infierno. Así que, hermano, si tú crees, si tú confías, si tú le entregas el corazón al Señor el día de hoy, te va a sacar del infierno. Salmos 42 al 3 dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Afirmó nuestros pasos con el Señor Jesucristo. Él es nuestra roca. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a darle un cántico todos los días a nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a adorar a Dios todos los días? Hermanos, nos sacó del infierno. Es terrible estar en ese lugar. Y gracias a Dios, hoy, Él te va a sacar de ese lugar. Si no te había sacado, hoy te va a sacar. Él nos saca de ese infierno, de la profundidad extrema a la que nuestros pecados mismos nos llevaron, porque en Romanos nos dice que todo pecado, toda paga del pecado es la muerte. Romanos 8, 1, 2 dice, no hay condenación para los que creen, pero ojo con esto, para los que creen. Por tanto, ahora no hay condenación para los que creen, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de conocer y aceptar al Señor, nosotros estábamos condenados a pasar la eternidad en el infierno. Todos nuestros pecados nos llevan a este lugar que es tenebroso. Muchas veces tú te has preguntado, y muchas veces nosotros tenemos el temor de dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Hoy el Señor te está respondiendo. Si estás con Cristo, si crees en Cristo, si le entregas el corazón a Él, vamos a estar en la eternidad con el Señor. ¡Qué maravilloso! Vamos a estar junto a Él por mucho, mucho tiempo. Como punto número 2, es yo soy el Señor y los libraré de la esclavitud. Éxodo 6, 6, la parte C. Dios había prometido sacar a su pueblo, había durado 430 años esclavizados. Los israelitas eran privados de su libertad. Los israelitas estaban a la orden de los egipcios a cualquier momento. Ellos estaban siendo explotados laboralmente. Ellos estaban haciendo una tarea. Una de las tareas que ellos tenían que hacer era pisar barro y hacer ladrillos para el faraón, porque pues él estaba haciendo unas construcciones. Pero esa promesa no es solamente para el pueblo de Israel, también es para nosotros. Dios nos promete que nos va a liberar. En Romanos 6, 17 y 18 dice, pero, gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hermanos, somos liberados del pecado porque Dios nos liberó. Dios nos hizo siervos de la justicia, pero no para que nosotros sigamos en pecado, sino para que nosotros caminemos derecho de la mano del Señor. No retrocedamos ni un instante. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes y seguir de la mano de nuestro amado Señor Jesús. Y Él va a hacer la obra que Él
tiene estipulada para ti, porque tú tienes un propósito en la tierra. Por eso Dios te mandó acá en la tierra, por algo. Si tú estás de la mano de Dios, si tú tienes una vida con Él todos los días, Él va a hacer ese propósito en tu vida y en mi vida. Buen día para todos, mi nombre es Sergio Sánchez. Yo hoy quiero exponer y compartirles un fragmento de mi sermón que lo he titulado 5 verdades acerca de la vida eterna. Voy a leer en la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirme, Señor, hablar y exponer tu palabra. Te pido, Señor, que seas por tu Santo Espíritu, Señor, hablando por medio de mí, usándome, Señor, como un instrumento tuyo, para que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada persona y sea puesta por obra, Dios, para que seamos mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Te lo pido, Señor, y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio, Dios siempre ha querido tener una relación, una comunión cercana con el ser humano, con su creación. Pero debido a la caída del hombre en el huerto del Edén, por la desobediencia a la palabra de Dios, entró el pecado a la humanidad y la relación con Dios se rompió, trayendo muerte espiritual y condenación eterna para el alma de cada ser humano. Desde entonces Dios diseña un plan de salvación, y esto es por medio de su Hijo Jesucristo. Este plan de salvación traería la salvación de nuestra alma y el restablecimiento de la comunión entre Dios y la humanidad. Gracias a que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cargando el pecado de toda la humanidad y pagando la condenación que el ser humano debía haber pagado. Todo esto debido a la naturaleza pecaminosa que le impedía acercarse a Dios. Ahora todo ser humano, toda persona puede acercarse a Dios confesando su pecado, arrepintiéndose, teniendo y experimentando un nuevo nacimiento, recibiendo a Cristo en su corazón y declarando que Él es su Señor y su Salvador. Cuando una persona hace esto, entonces su alma ya no tiene muerte eterna, sino una vida eterna, y esto es por medio de Cristo Jesús. El problema es que el cristiano a veces no tiene certeza, no tiene seguridad de su salvación, no tiene seguridad de su vida eterna. Y lo que yo quiero exponer a la luz de la palabra de Dios es que la vida eterna no es solamente o no es solo un concepto de un tiempo futuro eterno que vivamos en la presencia de Dios, sino que también podemos vivir una vida agradable, santa, apartada para Dios, apartándonos del pecado, orando en todo momento, buscando la voluntad de Dios, y esto para que nosotros no caigamos en el sistema, en el mundo que está gobernado por Satanás. Así que voy a empezar con mi primer punto en Números Romanos, y es la seguridad de la vida eterna. Primero, la vida eterna no se refiere solo
a un periodo eterno de tiempo, sino una calidad de vida con Jesucristo. Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como dice el versículo, esta es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. La vida eterna es la relación personal que nosotros tengamos con Dios. Es esa comunión íntima que tenemos con Jesucristo. Conocerle es crecer en ese mismo conocimiento para tener una vida santa y agradable para Dios. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿anhelamos conocer a Jesucristo? ¿Anhelamos conocer a Dios? Él da vida a todos los que le reciben y responde a su llamado. Otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si nosotros conocemos a Dios, si en verdad nosotros conocemos a Jesucristo. Porque no es la cantidad de conocimiento que uno tenga de Dios, no es la cantidad de conocimiento que nosotros tengamos acerca de Jesucristo, sino la clase de conocimiento, a quién es que uno conoce, a quién es que uno está conociendo. Cuando nosotros conocemos o progresamos en el conocimiento de Cristo, es ahí donde nosotros empezamos a tener la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Por eso es que es importante el estudio y la profundización de la palabra de Dios. Y es que muchos cristianos no quieren y no desean profundizar, estudiar y conocer la palabra de Dios. Y asimismo, por eso no tienen una seguridad de salvación, no tienen una seguridad de vida eterna, porque no han establecido una relación con Dios. La vida eterna es la vida de Dios en el creyente, que solo se manifestará a plenitud después de la resurrección. Segundo punto, por medio de Jesucristo, el cristiano tiene una seguridad de vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como lo vimos en el primer punto, el mismo apóstol Juan nos dice, la vida eterna es conocer a Dios, al verdadero Dios. Ahora, ¿cómo tenemos la vida eterna? Y es teniendo a Cristo, teniendo al Hijo. La vida eterna consiste en tener a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces aquí tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Usted y yo tenemos a Cristo? ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón? Para tener la seguridad de vida eterna, es el verdadero cristiano, usted y yo debemos tener a Cristo en nuestro corazón. La vida eterna no se obtiene por asistir o pertenecer a una congregación. La membresía a una iglesia no nos garantiza tener vida eterna. Lo que nos garantiza tener la seguridad de vida eterna es tener a Cristo, es confiar y creer con fe en Él, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo nos ha perdonado y nos ha dado la salvación, que Jesucristo ha hecho la obra de sacrificio, de entregarse en una cruz y de morir en una cruz, para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Cristo es la vida eterna. Y la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. La vida eterna solo se encuentra en Él, así que es imposible tenerla sin Él. Número 2, en números romanos, la confianza de la vida eterna. Primero, los cristianos deben saber con confianza absoluta que Dios responde la oración del creyente. Hebreos 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Dice el versículo, acerquémonos confiadamente. El término confiadamente es tomado de la palabra griega paresia, que denota libertad de expresión. Entonces podríamos decir este versículo de esta manera. Acerquémonos pues con libertad de expresión al trono de la gracia. Podemos hablar con total libertad con el Señor Jesús, quien es la vida eterna, con total libertad. Nos podemos acercar a Él con una actitud de reverencia, de adoración, y debemos acercarnos a Él con total sinceridad,
abrir nuestro corazón a Él y exponerle nuestra vida, mostrarle a Él nuestras debilidades. Y es que muchas veces nosotros oramos sin reconocer nuestras debilidades, sin reconocer aún mismo nuestro propio pecado. Si nosotros quisiéramos tener y buscar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, nosotros debemos acercarnos con Él abiertamente, sinceridad, abriendo nuestro corazón y expresarnos libremente, exponiendo nuestro pecado, nuestra debilidad. El Espíritu Santo invita a todos los creyentes para que se acerquen con confianza al trono de Dios para recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. El Señor bendiga hoy a cada una de las almas que puedan estar acompañándome en este video. Mi nombre es Ana Milena Arias, soy estudiante del Instituto Bíblico Filadelfia JB. Es para mí un privilegio hoy poder compartir su santa y bendita palabra con cada uno de ustedes. Vamos a estar hoy aprendiendo un bello sermón acerca de la voluntad de Dios y cuál debería ser nuestra actitud frente a ella. Así que hemos titulado este mensaje como Enséñame a hacer tu voluntad. Es la oración que todo hijo de Dios debe tener en su corazón y es la voluntad de Dios que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad de Él. Vamos a leer su santa y bendita palabra, amados, allí en el Salmo 143 y versículo 3 de nuestra versión Reina Valera 1960. Dice la palabra, acompáñame a leer: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dice el salmista: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta es la oración en el Salmo 143 de el rey David. Dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad. Y es que en el corazón de cada creyente debe haber ese anhelo por hacer la voluntad de Dios, por conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y por entenderla y ponerla en práctica. Vamos a leer este pensamiento. Por medio de su palabra es que podemos conocer su voluntad, pero es solo por medio de su Espíritu Santo que tenemos la capacidad de entenderla y obedecerla. Esto es muy importante, que tú y yo podamos saber que la perfecta voluntad de Dios para ti y para mí se encuentra en su santa palabra. No hay otra opción, amados. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para la humanidad, para su iglesia y para sus hijos. Cuando llegamos a entender cuál es la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo el que nos da ese entendimiento y nos da la capacidad para obedecerla. Ya la hemos conocido, la hemos entendido y también es necesario que se obedezca a la voluntad de Dios. Lee conmigo este pensamiento. Si tan solo el corazón del creyente se sujetara fielmente al corazón de su amo o de su Señor, ciertamente nos ahorraríamos muchos fracasos, decepciones y tristezas. Y es que, amados, en el momento en que entendemos cuál es la voluntad de Dios y caminamos en esa perfecta voluntad, es cuando pase lo que pase alrededor de cada vida, de cada hijo de Dios, pues estamos seguros bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y es que nos ahorraríamos, como dice este pensamiento, muchos fracasos, muchas decepciones y muchas tristezas, porque a veces las circunstancias vienen porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios, conocerla, pedirla, decirle al Señor: enséñame
a hacer tu voluntad. Es necesario que tú y yo obedezcamos a la voluntad de Dios. Así que yo quiero que me acompañes allí y vamos a orar por este mensaje para que el Señor hoy hable a nuestros corazones. Padre bendito, Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me estás dando hoy de compartir tu palabra allí con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y yo te pido hoy, Señor, que tu buen Espíritu, Señor, nos guíe a tierra de rectitud, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Hoy te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Prepara hoy tu corazón porque vamos a estudiar la santa palabra de Dios y vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a empezar con nuestro primer punto de nuestro estudio. El primer punto dice Cristo, ejemplo de sumisión. Y es que si hay algo que debemos entender como hijos de Dios, es que hay un gran ejemplo en la Escritura de obediencia, de humildad y de sumisión a la voluntad de Dios. Y ese ejemplo, amados, es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Lee conmigo nuestro primer punto. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro principal y más grande ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo extraordinario de qué es obedecer a la voluntad de Dios. Vamos a leerlo allí en Juan capítulo 4 y versículo 34. Dice la Escritura: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Date cuenta que aquí el Señor ya conocía de antemano cuál era la obra a la cual Él había sido enviado a la tierra. Al Señor no le tomó por sorpresa, amados. Él sabía para qué el Señor lo había enviado allí a la tierra. Él sabía cuál era su propósito. Así que Él aquí le contesta a los discípulos porque los discípulos estaban preocupados y el Señor ya había comido y Él les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ese era su propósito. Cristo sabía cuál era su propósito. Quiero que recuerdes cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años y estaba allí en el templo y sus padres estaban preocupados porque se había alejado de ellos por varios días. El Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me involucre en los negocios de mi Padre. Así que Él sabía cuál era ese propósito al cual Él había venido a esta tierra. Lee conmigo. Jesús siempre supo el para qué estaba en la tierra. Él sabía y estaba dispuesto a obedecer el plan de Dios para Él y para toda la humanidad. Él sabía que ese plan, que ese propósito y que esa obra que Él tenía que terminar involucraría no solamente su vida, sino la vida de toda la humanidad. Amén. Vamos a leer nuestro segundo punto. Nuestro Señor Jesucristo demostró absoluta sumisión a la voz del Padre, a la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó hasta lo sumo un gran ejemplo. Vamos a leer este versículo allí en Mateo, capítulo 26 y versículo 42. Este versículo lo he tomado de la traducción Nueva Biblia de las Américas. Dice la Escritura: apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo. Tomé este versículo porque quiero que te des cuenta que el Señor había orado antes por lo mismo. Y cuando tú oras insistentemente por algo es porque es algo importante. Padre mío,
si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Me gustó mucho esta traducción y date cuenta que lo que el Señor está orando era algo que Él estaba muy preocupado, estaba pensativo, estaba pensando en esa copa que Él tenía que beber. Ahora yo quiero que tú entiendas cuál es esa copa y el por qué el Señor estaba diciendo que no se haga como yo quiero, sino como tú, porque seguramente Él estaba pensando que tal vez estaba muy pensativo por lo que Él tenía que ya pasar, aunque lo sabía de antemano, se estaba enfrentando ahora con esa terminación de la obra que era morir en la cruz por cada uno de nosotros. Lee conmigo, estando en la condición de hombre, porque aquí podemos ver la humanidad de Cristo, entregó su vida en las manos del Padre. El Señor Jesucristo lo dijo, yo entrego mi vida, a mí nadie me la quita. Él la entregaba por su propia voluntad. Sabía que tendría que recibir la copa de la ira de Dios por los pecados de la humanidad.